Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? Espero que vayan transitando bien las lecturas y los trabajos prácticos que hemos diseñado hasta ahora o que vienen haciendo, porque he visto en la plataforma que hay varios que ya han entregado las tareas programadas. Bueno, este encuentro sería la última clase del módulo 1, es la clase 3 en la que vamos a trabajar el lenguaje y el discurso. Y bueno, estamos en la materia comprensión y producción de textos y prácticas letradas 1. Aquí, bueno, les recuerdo que la semana pasada hemos realizado un chat en vivo a través de la plataforma Discord. Aquí tienen el link. Les recomiendo por ahí entrar. La semana pasada lo hicimos el día viernes a las 10 de la mañana, entre las 10 y las 11:30, para realizar consultas. Es un chat, solo tienen que, con el link, registrarse, les va a pedir los datos del correo electrónico, el nombre, y ese link es permanente, así que van a ver que hay varios canales, funciona como si fuese un WhatsApp, nada más que estamos todos juntos en un mismo espacio y hay diferentes canales. Uno puede escribir o puede hablar. La semana pasada hicimos en el canal de audio, hemos respondido o conversado sobre algunas preguntas específicas del trabajo práctico 2. Y bueno, espero que en este viernes, si están dispuestos a conectarse entre las 10 y las 11:30 de la mañana, podemos conversar sobre el práctico que nos va a convocar en esta semana y hasta fin de mes. Bueno, la clase de hoy tiene que ver con los textos específicos de Calsamil de Toussaint, Las cosas del decir. Trabajamos específicamente con el capítulo 1, que es sobre el discurso. El texto de Marta Marín, Lingüística y Enseñanza de la Lengua, aquí tienen la portada. Nosotros trabajamos con el capítulo 2, el que nos involucra ahora, el contenido que vamos a trabajar es el de variedades lingüísticas, y aquí lo tienen. Y el documento de clase, que aquí les puse la imagen de la primera hoja, para que ustedes lo lean, porque está bien explicado por la profesora Juana Porro, la clase escrita. Yo lo que voy a focalizar aquí son en conceptos específicos que por ahí cuesta, si no están familiarizados con esta disciplina, cuesta entenderlos, ¿sí? Es una primera aproximación, lo vamos a ir profundizando a medida que transitemos toda la materia. Fundamentalmente nos vamos a detener en el concepto de discurso y enunciado. Estos son los contenidos de la clase. Discurso y enunciado, el análisis del discurso, en qué consiste y cuáles son las disciplinas que se dedican al análisis del discurso, y las variedades de la lengua. En las clases anteriores hemos trabajado, o en la clase anterior, focalizado fundamentalmente en el concepto de comunicación y competencia comunicativa. Recordarán lo complejo que es la comunicación y con respecto a las competencias comunicativas, ustedes habrán visto cómo ese concepto fue evolucionando a lo largo de las últimas décadas del siglo XX y qué importancia tiene para nosotros el concepto que Michael Canale y Swain profundizan, ¿sí? Yo aquí anoté algunas cuestiones como para ir focalizando, recordándoles, porque el otro día en la clase práctica surgieron dudas sobre el contexto, ¿sí? Cómo analizar los factores del contexto. Ustedes tienen que fijarse cuáles son las competencias. Para nosotros, lo que dice Canale y Swain son las competencias que vamos a desarrollar a lo largo de esta materia. Entonces es importante que ustedes las tengan presentes y que en toda situación comunicativa vayan poniéndolas en práctica, ¿sí? Por situación comunicativa ya habrán visto que son todas aquellas situaciones que nos involucran en una comunicación. En el chat que tuvimos la semana pasada, o no sé si fue hoy a la mañana o ayer, yo a veces
pierdo la noción del tiempo, subí la imagen de esa pareja que está sentada en una mesa y aparece el globito de la chica, que es enorme, y el globito del muchacho que está leyendo el diario, chiquitito, y tiene signitos de pregunta. Entonces, la duda había surgido porque no habían entendido bien, algunos no se habían detenido a observar la imagen como estaba conformada, ¿no? Qué signos visibles de la imagen nos podían dar la respuesta a la pregunta que hace Juana en el documento de clase, si eso era un problema de comunicación contextual o había otro problema. Entonces, frente a esa dificultad que surgió, es que les digo, tengan en cuenta las competencias comunicativas, cómo influyen en la comunicación, en nuestras prácticas comunicativas y cómo pretendemos a lo largo de la materia ir desarrollando esas habilidades, ¿sí? La competencia gramatical, que tiene que ver con todos los conocimientos de la lengua que hacen a las cuestiones gramaticales. Cuando cursen gramática van a profundizar, pero básicamente en esta materia no vamos a hacer análisis de oraciones, pero las normas que rigen en la construcción del lenguaje sí es importante conocerlas. La competencia discursiva, que tiene que ver con la coherencia y la cohesión de textos, tanto en la producción oral como en la producción escrita. La competencia, yo había señalado fundamentalmente la competencia estratégica, y la competencia sociolingüística, ¿no? Que dice que son las 4 competencias que Canale y Swan consideran que son las competencias que hay que desarrollar. Bueno, ¿por qué me quiero detener en la competencia estratégica? Porque esta competencia es la que rige las otras 3 competencias, y la competencia estratégica implica las acciones que uno hace para obtener un logro. ¿Cuáles serían esas acciones cuando usamos la lengua? Bueno, las habilidades leo mi apunte, corregir, ¿sí? Cuando uno hace un texto y tiene que corregirlo, les habrá pasado cuando produjeron la nota formal y la nota creativa, no es que uno escribe de una, sino que escribe, revisa, corrige. Entonces, esas correcciones que uno va haciendo hacen a la competencia estratégica. También se pone en juego la competencia discursiva y las competencias sociolingüísticas, ¿sí? Porque uno también tiene en cuenta el contexto. Entonces, fíjense cómo todas esas competencias se van interrelacionando y hacen a las habilidades que uno empieza a desarrollar. Bueno, entonces, una vez que ustedes han comprendido ese texto, digamos, esos contenidos que son básicos y son importantes para la materia, pasamos ahora a definir, a trabajar, bueno, con el concepto de discurso y con el concepto de variedades de lenguaje y discurso, ¿sí? Aquí sí van a tener que leer con detenimiento lo que dice Calzamiglia y Tuzón en el manual Las cosas del decir. Les digo que nosotros escaneamos algunos capítulos que son los que trabajamos, pero ese libro está disponible en la biblioteca. Cuando se levante esta cuarentena, si tenemos suerte, van a poder, si quieren acceder al texto completo y conocer ese manual, porque es un manual básico sobre lingüística. No hay muchos, aunque sea medio viejo en el sentido que debe tener ya 20 años, pero es un texto de actualidad. Entonces, lo que estas no son teóricas, sino que ellas toman, reúnen, digamos, en ese manual distintas teorías
¿sí? Que conjugan o que hacen al estudio del lenguaje. Entonces, el concepto fundamental que nos interesa trabajar aquí es el concepto de discurso. Bueno, ¿qué es el discurso? Ustedes, si van al documento de clase, verán que lo que nos explica Juana es que cuando nosotros usamos la lengua, hacemos oraciones y hacemos enunciados. ¿Qué diferencia hay entre un enunciado y una oración? La oración se puede decir, lo van a estudiar más en profundidad cuando cursen gramática, pero la oración, y la habrán visto en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que es la unidad mínima de estudio de la lengua, ¿sí? Entonces la oración tiene una extensión específica, tiene unos signos gráficos que uno puede identificar. Generalmente nos dicen que la oración empieza con mayúscula, termina en un punto, y que, bueno, es una línea de palabras combinadas que tiene un sentido pleno. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, nos comunicamos en una determinada situación, construimos oraciones, pero también enunciados. ¿Qué quiere decir eso? El enunciado es cuando uno usa la lengua. Entonces, en el uso de la lengua, nosotros no estamos hablando con oraciones constantemente. Si hacemos emisiones de palabras que se van enganchando con otras respuestas, y el enunciado entonces aparece como algo que no tiene la definición o como se dice, la extensión concreta de una oración. A veces coincide, a veces no, pero se refiere fundamentalmente a esas expresiones que uno hace en una situación comunicativa y que implica el uso de la lengua, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice Calzamiglia. Dice: el uso de la lengua para construir formas de comunicación y de representación del mundo. Entonces, para eso usamos el lenguaje. Fíjense la diferencia, va a aparecer en estos dos conceptos alternados, lengua y lenguaje. Por ahí no los usamos en forma sinónima, sino que cuando decimos lengua, el uso de la lengua es cuando uno usa, o sea, en este caso la lengua española o el castellano, para hacer oraciones. La lengua es cuando hacemos referencia al código lingüístico que usamos, en este caso la lengua española. Si uno hablara en italiano, nos referiríamos a la lengua italiana. Si hablamos en chino, la lengua china. Acá, por suerte, hablamos español. Eso creo. Bueno, y entonces, esa sería la lengua, el uso de la lengua. Pero el uso de esa lengua nos da, nosotros a través del uso de la lengua, creamos formas de comunicación y de representación del mundo, ¿sí? Entonces, ahí es donde aparece el concepto de enunciado. ¿Qué es el enunciado? El enunciado es el uso concreto de la lengua. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escribimos, estamos haciendo uso de la lengua. Entonces, el uso contextualizado de la lengua, estamos produciendo enunciados. ¿Qué particularidad tiene el enunciado que lo distingue de la oración? Que el enunciado siempre hay alguien, sería un enunciatario, un enunciador, que enuncia a alguien que es un enunciatario, ¿sí? En vez de hablar de emisor y receptor, hablamos de un enunciador que dice algo a alguien, ¿sí? Siempre hay alguien que dice algo. Siempre hay eso que se dice a otra persona o a otras personas. Eso que se dice involucra un contexto de producción de eso que se dice, ¿sí? La lengua o esa producción que uno hace en el uso no está descontextualizado. Siempre lo digo en un lugar, en un tiempo, con un propósito o con una intención.
Entonces, esos elementos son los que constituyen el enunciado, ¿sí? Por eso ahí dice, la práctica social del uso contextualizado de la lengua según parámetros cognitivos y socioculturales. Y aquí vuelve otra vez a aparecer cuando nos referimos a la comunicación circular, que Kerbrat-Torchione nos dice que tanto el emisor como el receptor tienen competencias lingüísticas y sociolingüísticas. Esos parámetros cognitivos y socioculturales son los que contextualizan o caracterizan los enunciados, ¿sí? Esa práctica social. La acción de usar la lengua a partir de las opciones que ésta ofrece, ¿sí? El enunciado sería esa acción de usar la lengua a partir de las opciones que ésta ofrece, de las opciones que mi propia lengua me da, y en un contexto dado. ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que influye? ¿Por qué influye o qué incluye ese contexto? Fíjense, la situación comunicativa. ¿Dónde se produce esa comunicación? ¿Cuándo se produce esa comunicación? Y entre quiénes se lleva a cabo esa comunicación. Los propósitos de quién la realiza, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que busca el que realiza la comunicación? Por ejemplo, en esta comunicación que estamos teniendo, aunque sea en diferido, hay un propósito. El propósito es desarrollar contenidos, explicarlos y que ustedes tengan acceso al profesor virtual o profesoras virtual. Y las características de los destinatarios, ¿sí? Esos elementos incluyen al enunciado, ¿sí? Entonces, el enunciado no es una simple oración. Cuando nos comunicamos no hacemos oraciones simples, sino que producimos enunciados. Enunciados que tienen todos estos, se caracterizan por todos estos elementos que tenemos aquí. La situación comunicativa, los propósitos de quién realiza la comunicación y las características de los destinatarios. Por eso el discurso, ahora vamos a ver qué es el discurso, ¿sí? Porque hasta ahora hemos hablado de los enunciados, es una materia compleja y heterogénea, pero no caótica, sino que es regulada. Por eso dicen las autoras que las lenguas viven en el discurso y a través de él. ¿Qué querrá decir esto que viven en el discurso y a través de él? Recién dijimos que los enunciados, vuelvo un poquito para atrás, que los enunciados, que un enunciado implica el uso contextualizado de la lengua, ¿sí? Entonces, quiere decir que esos enunciados constituyen discursos, ¿sí? No hay discurso si no hay un enunciado. Para que haya un discurso tiene que haber enunciados. La constitución de enunciados, ¿sí? La conformación de diferentes enunciados caracterizan a los discursos, ¿sí? Entonces, habrá tantos discursos como actividades o esferas sociales y actividades de la vida humana, ¿sí? Por eso las autoras, Calzamilla y Toussaint, dicen que hay muchas disciplinas que estudian el análisis del discurso. El análisis del discurso es un concepto, una teoría, ¿sí? El análisis del discurso es una teoría multidisciplinar o transversal a varias disciplinas que se dedican a estudiar el uso de la lengua, ¿sí? El uso teórico, o sea, cómo se usa esa lengua y qué significaciones tiene ese uso de la lengua en diferentes contextos. Entonces así surgieron diferentes disciplinas que estudian esta complejidad, ¿sí? Entonces, por eso dice que es un enfoque transdisciplinar porque abarca muchas disciplinas. Fíjense que es un enfoque transdisciplinar de las ciencias humanas y sociales,
que estudia el discurso escrito, el discurso oral, y cómo una forma del discurso de la lengua en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales toman forma, ¿sí? Forma en el uso. El análisis del discurso se la considera una disciplina empírica. ¿Qué quiere decir? Que toma datos empíricos. Los datos empíricos son los datos concretos de la realidad. ¿Cuáles son los datos que va a tomar para hacer este tipo de estudios? Los textos que se producen en las sociedades, ¿sí? Las distintas esferas de la sociedad producen textos orales, escritos, y ya vamos a ver cómo también la combinación de la oralidad y la escritura constituyen textos, ¿sí? Pero bueno, fundamentalmente los textos orales y escritos, conversaciones reales, ¿sí? Que se dan, pueden ser pautadas o espontáneas, y esos datos son los que analiza las disciplinas que se abocan al análisis del discurso. Entonces, en ese marco, ¿sí? Van a ver que hay múltiples disciplinas. Yo aquí les hice un cuadro. Ahora vuelvo a la diapositiva esta, ¿sí? Les hice un cuadro con el campo disciplinar. Fíjense que en la columna de la izquierda tienen el campo disciplinar, en la columna del centro qué estudia, y en la columna de la derecha qué características tiene, ¿sí? Yo voy a nombrar, esto no lo subí en la diapositiva que está en el aula, la voy a agregar. Está sacado de Calsamil de Tuzón, nada más que lo que yo hice fue elaborar el cuadro, ¿sí? Si que prefieren tener el cuadro, se los paso así no tienen que trabajar tanto. Bueno, fíjense, el análisis del discurso se puede decir que es una disciplina que abarca o surge con a partir de la mitad del siglo XX, ¿sí? Con Wittgenstein, que es uno de los primeros filósofos que empieza a problematizar es un filósofo, pero estudia, problematiza o se aboca a la filosofía del lenguaje. En filosofía a lo mejor algo ven. Entonces el pensamiento filosófico de Wittgenstein daría, ¿sí?, como el puntapié inicial para problematizar el uso cotidiano del lenguaje como constitutivo de significado. La teoría de los actos de habla de Osteneser lo van a ver en lingüística general. Es una teoría que estudia los factores sociales y cognitivos de los enunciados que causan un efecto en quien lo recibe por su contenido y por la intención del que habla. La teoría del principio de cooperación de Grice, la teoría de la relevancia y la pertinencia de Sperber y Wilson, la pragmática, la lingüística funcional de Holiday, que nosotros algunos conceptos de Holiday trabajamos, la lingüística textual de Van Dijk y Kinch, y la teoría de la enunciación, que aquí está Bakhtin, pero también tenemos a Kerbrat Orecchioni, que es lingüista de la línea de Bakhtin. Bueno, vuelvo a la diapositiva anterior, en la que nosotros decíamos, digo los autores y yo, ¿sí?, en base a los textos que teníamos de lectura, hemos hablado del enunciado, ¿sí?, el concepto de enunciado, que es el uso contextualizado de la lengua, y esos enunciados forman discursos. El discurso, ¿sí?, entonces se puede decir, que aquí eso era lo que yo quería recuperar, que el discurso, ¿sí?, tiene una unidad mínima, o la unidad básica de análisis sería el enunciado. Por eso discurso y enunciado van juntos, ¿sí? El discurso es como el conjunto que contiene al enunciado. Entonces, el enunciado
es la unidad básica para el estudio del discurso. Por eso, cuando se hace análisis del discurso, se habla de enunciados y no de oraciones. ¿Qué es el enunciado? Fíjense, es el producto concreto y tangible de un proceso de enunciación. Es realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario. Varios enunciados pueden conformar un texto oral o escrito. Y entonces, en función de eso, estos contenidos los van a trabajar cuando cursen lingüística. Nosotros aquí, recuerden que la materia esta es introductoria al campo del estudio de la lengua, del lenguaje y de la comunicación. Entonces es una materia básica para los que están estudiando el profesorado en lengua y comunicación. Entonces, nos recuerda Calsamiglia-Toussaint que el análisis del discurso tiene como teoría, ¿sí? Todas teorías tienen sus unidades básicas. La unidad básica del análisis del discurso es el enunciado. Y lo que dice Calsamiglia y Toussaint, que también se reitera en la clase que escribió Juana, es que el enunciado desde esta perspectiva es un hecho social. Yo no me voy a detener en la definición de hecho social, pero cuando cursen sociología verán que... disculpen, tengo aquí a mi perra que se subió y está interrumpiendo la clase. Bueno, Batuca, saludá acá a tus compañeros virtuales. Bueno, anda para allá. Bueno, sigo. Disculpen, pero está mimosa. Bueno, les decía que la unidad básica es el enunciado y que desde esta perspectiva que nos plantea Calsamiglia-Toussaint, el enunciado es un hecho social. Entonces, estudiarán o presten atención cuando en sociología definan que es un hecho social, ese concepto está ligado, se podría decir, al análisis del discurso, como líneas de investigación. Entonces, ahora sí nos metemos en la problemática del lenguaje. Hasta ahora dijimos que hay usos de la lengua, que la lengua se usa y que según esos usos se tiene en cuenta el contexto, el destinatario. Entonces, lo que nos preguntamos, ¿sí? Las preguntas no sé si las tendrán en la clase, pero son preguntas retóricas, quiere decir, preguntas que nos dan pie para pensar el tema, ¿sí? Entonces, yo anoté algunas aquí como para que ustedes empiecen a observar cómo se habla, ¿sí? Y pensar, bueno, ¿por qué existen diferencias entre formas de hablar o entre el uso de la lengua entre una persona y otra? Y esas diferencias, ¿a qué se deben o por qué existen esas diferencias? Y en base a qué elementos uno puede decir que uno habla de una manera o de otra, ¿sí? Nosotros observamos y vemos que en el uso de la lengua hay variaciones. Entonces, nos podemos preguntar a qué se deben esas variaciones. Entonces, en el texto de Marta Marín van a encontrar, ¿sí? Una síntesis de las variedades lingüísticas. El concepto de variedad lingüística lo trabaja la sociolingüística. Cuando ustedes cursen lingüística y lingüística general y sociolingüística, van a profundizar este concepto. Pero es un tema no muy difícil, y bastante trabajado en la escuela, sobre todo en la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque las variedades de la lengua nos permite reconocer elementos en los que se dan esas variaciones. Entonces, aquí aparece otra vez Halliday
que es el que plantea o el que distingue en la década del 70 cuáles son las variaciones o las variaciones que se dan, en base a qué se dan esas variaciones. Entonces él dice que las variaciones se dan según los usuarios de la lengua, y aquí tienen en este cuadro del lado izquierdo, y también vamos a encontrar variaciones según la situación comunicativa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa según, si nos detenemos en los usuarios de la lengua? Sería en los sujetos que hablan, que usan la lengua. Esas variaciones se van a llamar lectos y tienen que ver con la edad, por eso aparece acá cronolecto, el nivel social, sociolecto, social o cultural, y los dialectos que tienen que ver con las variedades diatópicas, se llaman, tienen que ver con las variedades de zonas o regiones geográficas, ¿sí? Esto está bien definido en el texto de Marta Marín, no hace falta, ahora vamos a ver algunos ejemplos, creo que está bien explicado y bueno, en el caso de que necesiten alguna explicación puntual, pueden entrar a Discord, escribir la pregunta y bueno, yo a partir de mañana puedo ir viendo las preguntas e ir respondiéndolas. O en el foro de la materia también, pero por ahí, si prefieren usar el Discord, que es una plataforma más veloz, no se cae y es más ágil. Entonces decíamos que según las variaciones las variaciones se pueden dar según los usuarios de la lengua, los sujetos que usan la lengua, y según las situaciones comunicativas. Entonces, cuando hablamos de según la situación comunicativa, aparecen los elementos que involucran a la situación comunicativa. Y ahí se habla de registros en el uso de la lengua. ¿Qué quiere decir el registro? Fíjense cuáles son los elementos que aparecen. El canal, el tenor y la jerga. Cuando hablamos de registros, ¿sí? Si nos referimos al canal, tiene que ver si es oral o escrito. Cuando nos referimos al tenor, si es formal o informal, recuerden en la nota que ustedes hicieron, cuando hicieron la nota formal, se les pidió que escriban esa nota o esa nota de reclamo, de agradecimiento, que mantengan el registro formal. Entonces, fíjense que ahí estábamos especificando el uso de la lengua en una determinada situación. Entonces, ¿qué registro debían utilizar? Formal. En el caso de la lengua, de la nota literaria, podía ser formal o informal. Y la jerga, el registro de jerga, me indica o define por ahí la profesión de la persona que utiliza la lengua, ¿sí? Por jerga, fíjense que acá aparece técnica y etaria. ¿Qué quiere decir esto? Que según la profesión que uno tenga, por ejemplo, en el caso de las profesiones, hay un corpus de lengua, un corpus de léxico que hacen a las profesiones. Si prestan atención como hablan o escriben, no sé, los médicos, los arquitectos o los mismos docentes, uno puede decir si es del campo de las ciencias sociales, si es del campo de las ciencias exactas, si es biólogo, si es matemático. Entonces, cada disciplina también va incorporando en la jerga, ¿sí? Nos va definiendo el uso de la lengua. Y por la jerga etaria, bueno, tenemos ejemplos. Por ahí, si ustedes tienen hijos adolescentes o hijos en edad escolar, habrán prestado atención que, bueno, que cada uno tiene, ¿sí? Para identificarse con un grupo determinadas palabras,
esa selección de palabras los distingue de otro grupo, entonces eso hace las variaciones de la lengua. Aquí tenemos ejemplos, ¿sí? De imágenes. Fíjense que dice factores que inciden en las variaciones: clase o grupo social, grado de instrucción, ocupación o profesión y sexo. Ubicación geográfica, cultura regional, pronunciación, entonación, variaciones sintácticas, variaciones léxicas. Aquí tenemos diferentes imágenes. Estas imágenes en la clase presencial siempre las comentamos y, bueno, precisamente nos sirven para contrastar. Si tenemos en cuenta, no sé, la ubicación geográfica, por ejemplo, de la imagen de arriba con respecto a la imagen de abajo, podemos decir que los de arriba es un grupo social. Parece una reunión de PAMI o podemos decir, de adultos mayores, ¿sí? Porque hay gente de edad avanzada o de edad mayores de 50. Bueno, podemos decir mayores de 60, no de 50. Vamos a poner mayores de 65. Así quedan dentro de la franja etaria en cuidado con el COVID-19. Bueno, entonces uno infiere que por la ubicación geográfica, por la cultura regional, la pronunciación, la entonación y la forma de variaciones sintácticas de elaborar sus enunciados y el lenguaje, ¿sí? El léxico que utilicen para elaborar esos enunciados va a ser diferente al grupo de chicos que está aquí abajo, ¿sí? Aparentemente es una comunidad nativa, ¿sí? Uno puede decir que es una comunidad del norte del país, puede ser de Misiones, de Formosa, de Chaco, parece una escuela rural, está el maestro con sus estudiantes y son niños. Entonces la forma, la región geográfica en la que viven, la cultura regional a la que pertenecen, va a influir en la pronunciación, en la entonación, en las variaciones sintácticas, en la forma de construir la oración, el enunciado, y el léxico que utilicen, ¿sí? Iba a decir algo y ahora se me fue. Bueno, aquí aparece el concepto de sociolecto como esas variaciones que se dan en lo social. Fíjense todos los elementos que influyen en el concepto de sociolecto. No es el grupo social nada más, sino que también implica el grado de instrucción, la ocupación y el sexo. En el caso de los dialectos, bueno, uno puede decir, yo acá les planteaba las imágenes no como una variación dialectal, porque en nuestro país, si uno piensa o contextualiza esas imágenes como si fuesen imágenes de nuestro país, en nuestro país no tenemos dialectos. Sí tenemos variaciones que hacen a la ubicación geográfica, a la cultura, a la pronunciación, ¿sí? Entonces un argentino del norte no habla de la misma forma que habla el argentino que vive en el sur, ¿sí? No sé, nosotros no hablamos igual que un cordobés. Dentro del grupo de comprensión hay un cordobés, así que le podemos pedir al cordobés que nos hablen cordobés. Así vemos cuáles son las variaciones, cuál es ese léxico particular que tienen, esa forma de entonación y de pronunciación que los distingue, pero que no llega a ser un dialecto. Les iba a mostrar, bueno, ahí hay una foto de un fotograma de una película, pero bueno,
justo aparece la tapa la cámara, quizá no la hayan podido ver. En el caso de los cronolectos, fíjense, las variedades se dan por la edad y por la generación. Las imágenes que hemos seleccionado aquí son bien distinguibles en cuanto a la edad y la generación. Fíjense que la imagen que está aquí arriba de estos dos jóvenes, uno puede decir que es bien actual y que esos dos jóvenes van a hablar muy diferente a estos dos jóvenes con la juventud acumulada, diría una señora que presenta un programa en el canal 7, o ¿sí? El canal oficial, se llama así, Juventud Acumulada. Entonces, los jóvenes de esta imagen, uno por su edad, por la generación a la que pertenecen, entendemos que van a hablar diferentes a estas dos personas que están aquí, ¿sí? También podemos decir que son culturalmente diferentes, pero como estamos hablando de cronolectos, piensen en la edad, la variación referida a la edad y a la generación que representan esos grupos. Lo mismo en esta imagen. En esta imagen son niños de otra generación, distinta a la mía o a la de ustedes, y quizás se acerque más a la generación de nuestros abuelos, ¿sí? Perdón, me detuve a mirar, aquí estaba justo, pasé el mouse y pensé que era la fecha, pero no. Uno puede decir que es una foto de principios del siglo XX, que hace la diferencia generacional y que uno supone que esos niños en esa época hablaban diferente a los niños de la misma edad actualmente, ¿sí? Bueno, entonces, habrán visto que las variedades de la lengua es un tema importante. En el práctico 2 pueden poner en valor qué variaciones se da en el uso de la lengua de los personajes. Habrán prestado atención ya estamos cerrando, pero antes de cerrar quería, bueno, rescatar, ¿no? O destacar por ahí el trabajo práctico número 2 que pone en valor estos conceptos sobre el discurso, el lenguaje, el enunciado y las variedades de la lengua y la situación comunicativa. Sobre todo el personaje de Germain y Marguerite, uno puede notar bien cuáles son esas diferencias en el uso de la lengua, por más que uno no sepa hablar la lengua francesa, pero habrán visto que ella tiene una forma de entonación, hay diferencias generacionales, pero ella tiene la habilidad para hacer que Germain pueda, a lo largo de las escenas que teníamos para analizar, pueda demostrar, bueno, cómo era antes de conocerla, cómo ella influye en el uso de la lengua y en su forma de representar a través de la lengua el mundo. Por ahí destaco la escena de cuando él está sentado, cuando Germain está con el diccionario y busca, me parece que busca la palabra tomate, y creo que era la palabra tomate, tendría que revisar el videíto, la escena, pero empieza a discutir con el diccionario porque el diccionario no le da las respuestas que él busca. No sé si recuerdan, pero me hizo acordar de, bueno, las variedades de la lengua, ¿sí? Y cómo el uso de la lengua y ese uso contextualizado, por ahí en los diccionarios se ve claramente, ¿sí? Bueno, para cerrar,
no voy a hacer una síntesis de las 3 clases, sino que tomé algunos conceptos que trabajamos en años anteriores con Juana, desde que yo estoy en la materia desde el 2007, y tengo los apuntes desde aquella época. Entonces me puse a revisarlos y rescaté, porque ha sufrido a lo largo de estos años, la materia ha ido cambiando algunos textos y autores, y lo que rescaté fue esta síntesis de lo que es la comprensión y la producción en el campo del lenguaje y la comunicación. Un poco para que empiecen a prestar mayor atención a la materia comprensión y producción de textos, y por qué es tan importante estos contenidos que los desarrollaremos a lo largo del año. Comprensión es la acción de comprender en la comunicación oral y escrita e implica habilidades de anticipación, predicción, inferencia constante de sentido y evaluación. Inferencia es esa actividad cognitiva que uno hace o la pone en práctica cuando empieza a deducir. A partir de datos que yo recibo del exterior, ¿sí?, las operaciones mentales, ¿sí?, van deduciendo la conclusión. Eso es inferir, ¿sí? Fíjense que son habilidades que vamos desarrollando módulo a módulo. Anticipación, predicción, inferencia constante de sentido, ¿sí? Que cuando leo algo tengo que estar preguntándome qué sentido tiene esto, para qué lo hago, por qué. Y evaluación, la evaluación constante de lo que yo voy leyendo, lo que voy aprendiendo. Si no es evaluar al otro, sino autoevaluación o autoevaluación, ¿sí?, colectiva. También implica, ¿sí?, la comprensión, entendida como fenómeno que da cuenta de los procesos cognitivos que el lector y el oyente ponen en juego al momento de leer y escuchar. Estos procesos cognitivos los vamos a estudiar en el módulo siguiente, ¿sí? Pero les recuerdo, ¿sí?, nos interesa destacar que en los procesos cognitivos, ¿sí?, el lector, cuando leemos, cuando miramos una película, cuando leemos el celular, ¿sí?, constantemente estamos haciendo operaciones cognitivas. Cuando usamos el aula virtual, ¿sí?, estamos desarrollando habilidades de comprensión, ¿sí? Un nuevo espacio implica habilidades de moverse en ese nuevo espacio, de encontrarle la lógica, de realizar inferencias acerca de dónde voy a encontrar el material, cómo tengo que hacer para subir el material, dónde tengo que escribir la respuesta, ¿sí? No es hacer clic y listo. Hay actividades de comprensión. Tengo que leer y después tengo que decidir dónde voy a escribir, en el caso de los foros, ¿sí? Por eso presten más atención. En cuanto a la producción, fíjense que rescaté la idea que dice: producción es la acción y facultad de producir en forma oral y escrita, e implica habilidades de planificación, codificación, construcción de sentido y corrección. Todas estas habilidades las vamos a desarrollar a lo largo de la materia. La planificación implica planificar cómo yo voy a hacer el trabajo escrito. En el caso de la nota formal y de la nota creativa, ustedes habrán hecho borradores de la nota, habrán hecho un diagrama, habrán hecho un primer esquema de lo que iban a escribir, después habrán hecho la nota y el trabajo final. Bueno, vamos a profundizar en los módulos siguientes qué es la planificación de la escritura y vamos a trabajar con material específico. Pero bueno, sepan que la producción
oral y escrita, implica planificación. Codificación, ¿qué quiere decir? Bueno, es de codificar a través de la lengua o de otros elementos o de otros códigos, no solo la lengua verbal, sino lo no verbal implica codificación, o, no sé, en el caso de este texto que yo les estoy armando, documento de clase audiovisual, implica codificar en otros códigos, ¿sí? Más allá del lenguaje verbal, bueno, están todos los códigos específicos para grabar la pantalla, para grabar el audio, para combinar el sonido con la imagen, etc. Y estaba en la construcción de sentido y en la corrección. Fíjense que siempre la escritura o la oralidad, ¿sí?, aplicadas a la producción, implica construcción de sentido, ¿sí? Siempre tiene que tener sentido eso. Ya vamos a trabajar bien cómo se logra. Y la corrección. La corrección es fundamental. Corregir, corregir y recorregir. Ustedes van a ver que todos los trabajos escritos nosotros los corregimos. Los trabajos orales lo mismo. Pero la oralidad, a diferencia de la escritura implica normas, implica uso de reglas gramaticales, uso de puntuación, uso de conectores, uso del diagrama de la página. Bueno, todos esos elementos se corrigen, se revisan, se señalan y se vuelve a corregir, hasta lograr una versión que uno dice, bueno, esto quedó más o menos pasable. ¿Sí? Uno siempre encuentra errores, por eso es bueno que además de que uno corrija su propio texto, uno se lo pueda dar a otro para que lo revise, si es un par, mejor, otro que tenga diferentes, hay algunas personas que tienen más habilidades en determinados ámbitos de la lengua, entonces eso también ayuda en la corrección. Y la producción es el fenómeno que da cuenta de los procesos cognitivos implicados al hablar y al escribir. Vamos a trabajar con teorías específicas que nos indican, bueno, cuáles son esos procesos cognitivos que realizamos cuando llevamos a cabo una tarea de escritura. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Sí? ¿Qué pasa en nuestra mente-cerebro cuando uno dice, tengo que escribir un texto y no sé por dónde empezar? Entonces ahí se ponen en funcionamiento los mecanismos cognitivos que nos hacen hacer una nota formal espectacular, ¿sí? He visto que varios tienen satisfactorios, o sea que han hecho esos procesos cognitivos. Lo que vamos a trabajar en estos módulos siguientes son, bueno, vamos a ver cuáles son y por qué es importante conocerlos. La materia trabaja, ¿sí? El marco teórico desde el cual nosotros trabajamos son los estudios de la cognición. Fíjense, los estudios de la cognición situada tienen en cuenta el proceso cognitivo de los sujetos en función de sus particularidades y sus contextos. Por eso es importante esta materia para nosotros como materia introductoria, no solo en la comprensión y producción. Cuando hablamos de prácticas letradas también aparece la producción y la comprensión, ¿sí? En el campo del lenguaje y la comunicación. Bueno, con esto cierro. Ya llevamos 53 minutos, espero no haberlos cansado. Bueno, quedamos en encontrarnos, ¿les parece? El viernes entre las 10 y las 11:30. Mañana pondré visible el práctico de la semana, que no lo van a poder resolver en una semana, vamos a prolongarlo hasta fin de mes. Entonces les voy a anticipar, bueno, en qué consiste el práctico del número 3. Les anticipo, es un cuestionario, ustedes tienen en el recorrido cuál es el práctico número 3. Estoy evaluando cómo lo vamos a resolver para no generarles mucha tensión y para que, bueno, puedan resolverlo con éxito. Lo que nos interesa del cuestionario es que ustedes lean el material y elaboren las respuestas,
¿sí? Es un cuestionario de 10 preguntas. Cada pregunta no son preguntas difíciles, es todo lo que hemos trabajado en esta primera unidad. Los textos son los de Codina Jiménez, Basserman, Calzamiglia y Tuzón, Marta Marín y los documentos de clase. Entonces, en base a ese corpus teórico, ustedes tienen que leer el material y van a tener que responder 10 preguntas. No se trata de cortar y pegar, sino que van a tener que elaborar las preguntas. Si les parece, nos encontramos el viernes, así ustedes pueden ya leer las consignas del práctico y les explico cómo tienen que hacer la resolución del cuestionario, ¿sí? Bueno, muchas gracias, cuídense y quédense en casa.